tras lo cual se indica un tratamiento de primera línea contra el Helicobacter pylori, sin embargo, no presenta mejoría posterior. 5 meses antes, el dolor aumenta de intensidad y presenta ictericia en piel y escleras, con aumento progresivo de la coloración ictérica. Se asocia en este momento hiporexia. 2 meses antes se añaden náuseas y vómitos de contenido alimentario una vez por día, y por la presencia de las náuseas y la persistencia de la ictericia, acude a consultorio externo desde donde es referida a emergencia para que se hospitalice. Como funciones biológicas presentaba hiporexia, orina colúrica, y las deposiciones fueron unas heces con aspecto aceitoso y una baja significativa de 20 kilos en todo el tiempo de enfermedad, que son los 17 meses. Al examen físico, se evidencia una paciente con funciones vitales dentro de rangos normales y pese a la baja de peso todavía mantiene un IMC de 26 como índice de masa corporal. La paciente se encontraba en regular estado general. Entre lo resaltante encontramos una piel ictérica en escleras y en piel. No había edemas, el tejido celular subcutáneo no se encontraba consuntivo en ese momento. Y en el examen del cuello se le palpa una tumoración indurada de 2 por 2 centímetros en ambas regiones submandibulares, las cuales no eran dolorosas. En el examen del abdomen, el abdomen era globuloso, blando, depresible, tiene un dolor a la palpación en epigastrio y un hígado palpable a 1 centímetro del reborde costal derecho. La paciente no presentaba trastorno del sensorio, ya siempre estuvo lúcida, orientada, con un Glasgow 15 de 15. En los exámenes laboratoriales se le encontró una hemoglobina dentro de rangos normales con unas constantes de 95-32, unos leucocitos dentro de rango también, al igual que las plaquetas, dentro del perfil bioquímico de urea, creatinina y glucosa, tampoco sin alteraciones significativas, y se le identificó una hipercolesterolemia leve de 260 con un LDL elevado en 207. En el perfil hepático, se encontró unas bilirrubinas totales de 5, con una bilirrubina directa de 4.2, una fosfatasa alcalínea muy elevada de 1706 en nuestro laboratorio, el máximo es 126, y una GGT de 618 con un máximo también del límite superior de 50. El DHL levemente elevado en 226, TGO-TGP también en rangos elevados. Nuestro límite de TGO es 49 y de TGP es 69. La albúmina levemente baja en 3 y una amilasa lipasa dentro de rangos normales. Con esto, calculando, nos salió efectivamente un patrón colestásico con un factor R de 0.14. Entonces, hacemos la pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes enfermedades pueden producir patrón colestásico? ¿Algún voluntario que quiera decir la respuesta? Bueno, dentro de las enfermedades que tenemos acá, el DILI puede producir patrón colestásico, la obstrucción de la vía biliar también, las neoplasias periampulares, como el colangiocarcinoma, el de cabeza de páncreas, el de duodeno y el ampuloma, pueden producir también un patrón colestásico, y la colangitis biliar primaria también. Entonces, la respuesta adecuada es todas las anteriores. Entonces, con ese examen, con ese patrón colestásico, el siguiente examen para hacerle fue una ecografía abdominal, en donde las conclusiones generales fueron un quiste hepático simple, había leve esplenomegalia con un vaso de 101 por 36 milímetros, no había líquido libre en cavidad y el colédoco no se evidenciaba dilatado por este medio de la ecografía y no se visualizaba una dilatación de vías biliares intrahepáticas. Entonces, esta conclusión fue un quiste hepático simple y una esplenomegalia. Paralelamente, por esa tumoración submandibular que teníamos, se hizo una ecografía de partes blandas en el cuello, en el cual la glándula submandibular derecha estaba un poco aumentada de tamaño, con un 34 por 16 milímetros, era heterogéneo, habían algunos quistes en su interior y algunas lesiones que podían ser compatibles con microcalcificaciones. En la glándula submandibular izquierda
había pérdida de su arquitectura habitual. Entonces, la conclusión fueron glándulas submaxilares heterogéneas en la glándula submandibular izquierda, principalmente, con 2 nódulos sugerentes de adenopatías intracandulares. Entonces, la pregunta 2. ¿Qué otros exámenes en este punto solicitaría el paciente? Le haríamos una biopsia hepática, una colangioresonancia sin o con contraste, una ecografía Doppler, marcadores de autoinmunidad y marcadores tumorales, la clave C y E, o todas las anteriores. ¿Alguien quisiera opinar en este punto? Entonces, la respuesta correcta sería la C y E. En este punto es muy importante la colangioresonancia con contraste, si bien la vía biliar no está dilatada por ecografía. Recordemos que este es un método operador dependiente, entonces tenemos un paciente con un patrón colestásico o una baja de peso importante que podría corresponder a una neoplasia, pero a la par, si es que consideráramos que la ecografía es correcta con la medición del colédoco, podríamos pedir marcadores de autoinmunidad para pensar en un patrón colestásico intrahepático. Entonces, deberíamos avanzar con los 2 exámenes paralelamente y la clave correcta es C y E. Entonces, esta fue la colangioresonancia con contraste más una resonancia de abdomen que se le pidió a la paciente. Entonces vamos a pasarlo rápidamente y de ahí vamos a hacer un análisis un poco más detallado. Lo primero a realizar o a evaluar una imagen cuando pedimos una colangioresonancia es este corte capta la vía biliar y vemos acá la vía biliar. Vemos, por ejemplo, acá empieza la vía biliar. Bueno, esa es parte del colédoco. Y vemos que la pared está engrosada. Esto no es un hallazgo normal de una colangioresonancia. Y vemos que el engrosamiento persiste a lo largo de todo el trayecto del colédoco. Vemos también acá en el corte anterior una vesícula que está engrosada, que también finalmente se identificó en el informe. Y esto es un corte importante de esta imagen, porque esto se describe imaginológicamente como un páncreas en salchicha. ¿Qué quiere decir? Que se pierde la nodularidad de los bordes, que es algo común en un páncreas normal, pero este es liso, ¿no? Por eso viene el nombre de páncreas en salchicha. Entonces, esta fue la primera imagen que le pedimos. Este es otro corte donde capta mejor la vía biliar. Y acá vemos claramente una vía biliar dilatada. En este corte tenemos todo esto es el hígado, y acá vemos una vía biliar marcadamente dilatada con un acortamiento, digamos una estrechez en la parte final del colédoco, pero estas paredes gruesas es un hallazgo no común. Entonces, con el informe, tuvimos un engrosamiento mural concéntrico del hepatocolédoco de hasta 7 milímetros, cístico y vesícula biliar de hasta 8 milímetros, sobre todo en la confluencia del cístego con el bacinete. Había leve dilatación de las vías biliares intrahepáticas, centrales y extrahepáticas, asociado al engrosamiento mural. Este engrosamiento no es algo típico que encontremos en las resonancias. No había litos, eso descarta ya la posibilidad de que sea un patrón colestásico por litiasis, y el páncreas estaba con morfología en salchicha. Entonces, esto es característico de una patología que vamos a ver cuál fue el diagnóstico. Habían signos sugestivos de litiasis vesicular y pólipos, sin embargo, no había coledocolitiasis y múltiples quistes hepáticos simples. Entonces, con estos exámenes que tenemos, ya tomamos la resonancia, ahora vamos a tomar los exámenes comunes complementarios de autoinmunidad. Entonces, tenemos un ANA positivo con un patrón moteado 1 en 80, los títulos no son tan altos, pero es un ANA positivo. El AMA, el cual lo pedimos para colangitis biliar primaria, salió negativo, menos de 1 en 20. Y la elastasa fecal, que es un marcador de insuficiencia pancreática exocrina, muchas veces asociado a la causa, a la entidad que produce, digamos, el páncreas en salchicha en la morfología,
se encontraba menos de 100 microgramos por gramos, cuando el valor mínimo es, ya se considera menos de 100 una insuficiencia pancreática exocrina severa. Entonces, esta paciente tenía menos de 10, es un valor bastante bajo. El perfil ENA salió todo negativo, y luego de esto vemos la evolución. Entonces, con estos hallazgos de la resonancia y del laboratorio de la autoinmunidad, hemos descartado, por ejemplo, una coledocolitiasis. Podría ser una colangitis biliar primaria, pero tenemos un AMA positivo, pueden también ser CBPs con AMA negativo, pero consideramos que tenemos una dilatación de la vía biliar extrahepática, cosa que en la ecografía, siendo a veces operador dependiente o de repente la paciente no se vio bien, sin embargo no lo relataron como dilatado. Por eso la importancia de, si seguimos sospechando que podría haber una colestasis extrahepática, pidamos la resonancia. Tampoco era una colestasis por sepsis, eso es intrahepático, la paciente no tenía pues, un cuadro de sepsis, tampoco la colestasis por sepsis tampoco va con dilatación de extrahepático, a no ser que tenga algo sobreagregado. Y de ahí tampoco cuadros de Dili-Hili, la paciente no había consumido durante los últimos meses, el omeprazol, la última vez que lo consumió fue mucho antes, entonces tampoco hay mucha cronología. Considerando la dilatación de la vía biliar extrahepática, se decide tomar los siguientes exámenes. Se deciden Buenas tomar... noches, doctora. Doctora, buenas noches, disculpe. Buenas. Sí. Antes de continuar, quisiera, por favor, bueno, a nombre de la P, estamos muy contentos de poder contar con las personas que están el día de hoy en el caso clínico. Estos casos clínicos van a ser dados el tercer jueves de cada mes. Empezamos el día de hoy. Y para el día de hoy también tenemos en la moderación, te contamos con la presencia de la doctora Carla Bustillos, quien ella es médico gastroenterólogo y hepatóloga de la Clínica Delgado, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es past president de la PEG. Doctora Carla Bustillos, le doy la palabra para que nos pueda ayudar también con la moderación. Sí, buenas noches. Sí, un poco antes de seguir pasando, un caso, bueno, de una paciente de edad media, ¿no? Que debuta con una colestasis y con un tiempo de enfermedad bastante, de más o menos un año, con disminución de peso, con dolor abdominal, ¿no? Con una colestasis que llama la atención, sin antecedentes importantes de medicación, ¿no? De litiasis vesicular aparentemente, y que durante la historia que refiere la doctora, llama la atención la baja de peso, ¿no? El dolor abdominal y la colestasis, ¿no? Como dijo la doctora inicialmente, bueno, los diagnósticos con una ecografía sin dilatación de vías biliares muchas veces nos hace pensar en todas las causas de colestasis intrahepática, ¿no? Dili, colangitis biliar primaria, bueno, colestasis por sepsis no había el antecedente, entonces, de todas maneras, en una paciente de edad media queda la duda, sin embargo, la disminución de peso ya nos hace pensar en neoplasias, ¿no? O de repente en un problema asociado como un problema de malabsorción, que es algo que también podría explicar la disminución de peso y el dolor abdominal hasta ahí, ¿no? Es por eso que, a pesar que no había evidencia de dilatación de vías biliares, avanzan hacia una colangioresonancia con contraste para ver mejor la vía biliar y segundo, descartan enfermedades autoinmunes comunes en mujeres, ¿no? Como la colangitis biliar primaria o alguna otra enfermedad que también puede explicar una colestasis de este tipo. Doctora Paola, ¿algún comentario en relación hasta ese momento de la historia? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, lo que quería, digamos, comentar, que lo que suele pasar de estos pacientes es que, digamos, cuando vienen con una historia tan crónica que entran, o por lo menos en el hospital entran por el lado de clínica médica, en general, porque son pacientes que han consultado varias veces o por dolor abdominal, o los estaban estudiando por pérdida de peso, y recién cuando empiezan con ictericia, ahí lo vemos nosotros. Es muy raro que cuando tienen el debut vengan limpios de síntomas previos. Cuando uno empieza a interrogar, ya venían con síntomas, y la mayoría de las veces, como les pasó a ustedes, la primera indicación, que eso siempre lo discutimos con los gastroenterólogos, cuando un paciente viene con dolor epigástrico a la guardia, muchas veces
le hacen primero una endoscopía antes que alguna imagen compleja de abdomen, ¿no? Y más con esa pérdida de peso y todo. No sé si es algo como común, pero nos pasa a nosotros también. Y en este paciente, digamos, lo que nosotros tenemos un bias porque al tener una, digamos, una unidad que se dedica a esto, pero en esta paciente a lo que uno le hubiera llamado la atención cuando la internaron es el aumento bilateral de las glándulas submaxilares, que eso, la verdad, no se ve como síndrome paraneoplásico nunca. No se pueden confundir con ganglios porque son muy típicas, la ubicación, la consistencia, así que uno ya cuando las palpa y pide la ecografía, como que ya se imagina que va a encontrar y ahí uno enfoca ya más como el diagnóstico, ¿no? Pero todos los pasos que ustedes hicieron son los mismos que hubiéramos hecho nosotros. Con ecografía, aunque sea la ecografía normal, los pacientes van a colangioresonancia, y no solo porque digamos, porque la ecografía sea operador dependiente, que es así, sino porque cuando hay pequeñas lesiones de los conductos biliares, la ecografía no los ve. O sea, si yo tengo una vía biliar rosariada de los pequeños, de conductos más pequeños, no esta que era tan franca del coledo, con la ecografía no se ve eso. Entonces no hay manera de verlo con una ecografía, por más que el ecografista sea bueno. Por ahí te puede decir que las paredes de la vesícula están engrosadas, que ve un poco engrosado el coledo, en el caso de este caso, ¿no? De esta paciente. Y otro punto, sí, que a mí me hubiera llamado la atención, la esplenomegalia, que se veía en la eco, que me perdí ahí, no sé si en la resonancia, en la colangioresonancia se confirmó que estuviera esplenomegalia, en el examen físico, digamos, no lo comentaste, pero, digamos, es lo único que me llamó la atención, la esplenomegalia. Nosotros, nada, en general estos pacientes no tienen esplenomegalia, o sea, cuando vienen con esplenomegalia uno puede pensar o que tiene enfermedad crónica o no sé, otra cosa, pero no es común el hallazgo de esplenomegalia. No, hasta ahora, no sé, si quieren avanzamos más en el caso y después seguimos, pero más o menos todo lo que vienen diciendo ustedes es como nosotros los estudiamos también. Avanzamos, Claudia. Gracias, doctora. Sí, efectivamente esa esplenomegalia, si bien tenía un valor casi al límite, bueno, la resonancia no la confirmó. Esos son los hallazgos, pero sí, tampoco el examen físico se pudo identificar. Pero bueno, seguimos con los casos. Entonces, se tomaron exámenes complementarios, en la cual salieron elevados todos los parámetros de la inmunoglobulina, la IgG1, la G2, la G3 y sobre todo la IgG4, que el límite para nosotros va desde 11 hasta 157. Esta paciente presentó 1325 en el caso del valor de la IgG4. ¿Algún comentario en este punto con estos exámenes, doctora? Sí, ¿no? Como la doctora dice, además de toda la historia que trae la paciente, el examen físico le encuentran el agrandamiento de las glándulas submaxilares, y ya con esto uno va pensando en posibilidades diagnósticas, ¿no? En compromiso de glándulas asociado a inmunoglobulina G4, y ya con el compromiso en la vía biliar y aparentemente en el páncreas, de acuerdo a la colangioresonancia, uno ya va imaginando las posibilidades, ¿no? Este compromiso sistémico probablemente asociado a inmunoglobulina G4, ¿no? Doctora Paola, ¿hasta ahí? Sí. Un dato importante es qué hubiera pasado si este perfil hubiera sido normal, ¿no? Si no hubieran estado aumentadas. Digamos, en esta patología, típicamente cuando hay compromiso multisistémico, que por lo menos hasta ahora tenemos 3 zonas afectadas, vía biliar, páncreas y glándulas submaxilares, entonces es más común que esté aumentada la IgG4 que esté muy aumentada, pero existen casos, y de hecho globalmente todos los casos, hasta un 40% o más según las series, pueden tener IgG4 normal. Entonces la pregunta es si uno hubiera seguido sospechando en su pensamiento si esta paciente tenía una enfermedad por IgG4, y la respuesta debiera ser que sí, que uno la siguiera, debiera pensar y debiera seguir avanzando con otros estudios buscando compromisos de otros órganos, y a partir del resultado de esto pedir, digamos, otros marcadores para descartar. Como ustedes saben, el nivel de IgG4 no es marcador de la enfermedad, sube en un montón de etiologías,
Así, pero uno hubiera seguido pensando esto, pero hay que descartar otras cosas. Así lo hubiéramos pensado nosotros. Y un valor normal no descarta la patología. Sí, sí, exactamente, ¿no? En algunos neoplasias, en colangiocarcinoma, puede haber un porcentaje que tenga elevación de inmunoglobulina G4 e igual en colangitis esclerosante primaria, ¿no? Pero bueno, doctora Claudia. Sí, avanzamos. Si alguno de los participantes, los doctores invitados, tuviese alguna pregunta, la pueden escribir por el chat y lo manejamos al final, no hay ningún problema. Bueno, según los hallazgos que tuvimos, lo más accesible era justamente la biopsia de la glándula submandibular. En los cortes, acá he puesto en un corte de la lámina que obtuvimos, se observó abundante esclerosis en aproximadamente 50% de la glándula submandibular, con fibrosis en tela de cebolla. Esto acá lo que tenemos es justamente lo que se describe, no sé si se ve mi cursor, como fibrosis en tela de cebolla periductal asociado a denso infiltrado linfocitario, con formación de folículos linfoides con ocasionales células plasmáticas. Esto llamó un poco la atención del patólogo, porque las células plasmáticas, digamos, no se veían a simple vista. Tuvo que hacerse una tinción especial para ver, que ahorita lo vamos a observar en la siguiente diapositiva. Entonces, la conclusión fue una cialoadenitis esclerosante. Esa fue la conclusión de la biopsia. Y sobre esto se le hizo la inmunohistoquímica. La primera lectura de la inmunohistoquímica fue la cialoadenitis crónica. Sin embargo, salió un IgG positivo y un IgG4 positivo en más del 40% con respecto a las células IgG total. ¿Algún comentario, doctora, sobre estos resultados de la biopsia? Bueno, llama un poco la atención, ¿no? Porque usualmente la fibrosis que se describe es esa fibrosis Estoriforme. Sí, estoriforme, que no es esa fibrosis. Y lo otro es el infiltrado, bueno, linfoplasmocitario, que también se ve, y la venulitis, ¿no describen? No, el tema de, ¿cómo se llamaba? Sí, la venulitis obliterativa, sí, con el componente inflamatorio que va a ser, porque eso es típico, en teoría, en las biopsias de este tipo, ¿no? Y también el conteo de inmunoglobulina G4, ¿no? En inmunohistoquímica, usualmente en glándulas es mayor a 100. No, o sea, porcentaje a veces se puede utilizar cuando no hay, pero en inmunohistoquímica es el conteo de número de inmunoglobulina G4 asociado a células plasmáticas por más de 100. Es quizá la glándula donde se suele encontrar más inmunoglobulina G4. Eso es lo único que llama la atención. ¿Por qué le han hecho porcentaje y no le han hecho conteo? Bueno, cuando hicimos la inmunohistoquímica nos lo informaron como porcentaje, ¿no? Como relación. Porque se fueron directamente a uno de los criterios diagnósticos, que es que el IgG4 sea más del 40% de todas las IgG total. Igualmente, lo que nos pasa a nosotros, de hecho, digamos, tanto la anatomía patológica, la inmunohistoquímica, como los valores de IgG4, si uno seguía por los últimos criterios de la Sociedad Americana de Reumatología y la Europea y la Liga Europea de Reumatología, no los toma en consideración. O sea, no es que no los toma en consideración. Uno puede tener todos los puntajes negativos, y si tiene los otros componentes y tiene los criterios de exclusión, un paciente puede tener una enfermedad por IgG4. Y esto lo digo porque nosotros, por ejemplo, en nuestra serie, en los únicos pacientes que pudimos hacer diagnóstico histológico de enfermedad por IgG4 fueron en los que obtuvimos gran cantidad de tejido, pero gran cantidad. Por ejemplo, pacientes que vinieron derivados, que tuvimos 5 con diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas, y son pacientes que tienen 1/3 del páncreas, entonces teníamos gran masa para estudiar. Pero los pacientes que le hicimos biopsia del páncreas por ecoendoscopía, en los pacientes que en lugar de sacar un ganglio, biopsiamos un ganglio, o sea, en las pequeñas muestras, en nuestra serie, no pudimos hacer diagnóstico de IgG4 en ninguno, siempre cuando tuvimos muy buen material. O sea que hay que ser muy cuidadosos, me parece, cuando uno está pensando esta patología, si no encuentra ni los cambios típicos en la anatomía patológica o no encuentra nada en la anatomía patológica, uno puede haber caído en una zona de no suficiente material,
o como todas las enfermedades, es una enfermedad heterogénea. Y no quiere decir que si esta biopsia nos la mostraba, si decías, bueno, tiene una cellulitis crónica, sin fibrosis, y sin el conteo esto que nombraste, nosotros en nuestra cabeza la seguiríamos pensando sobre todo por el componente multisistémico. Eso es lo que más a uno, digamos, le llama la atención. La colangitis esclerosante primaria no tiene afección de las glándulas maxilares, no hay afección del páncreas. Este páncreas típico, es típico páncreas en salchicha, como se describió en las pancreatitis autoinmunes hace más de 20 años. Entonces, digamos, cada estudio que uno le hace al paciente es, ok, si va para ese camino estamos pensando, vamos bien, pero si este estudio me da negativo, igual avanzo en tratar de diagnosticar la enfermedad. Eso nada más quería decir con respecto a la histología, ¿no? Que a nosotros al principio nos angustiaba mucho no tener histologías, pensamos que la hacíamos mal, y no, es por la cantidad de material. Cuanto más material se tiene, mejor. O sea, si uno ve un ganglio patológico y es accesible, mejor sacar el ganglio y no hacer una punción del ganglio. Doctora, por lo menos no sé cómo les va a ustedes con las econdoscopías, las biopsias de páncreas, no sé cómo les va, pero en general nosotros necesitamos mucho material. pero si este fuera el criterio diagnóstico para hablar de un compromiso, en este caso focal, asociado a la inmunoglobulina G4, y no fuera el típico o no lo fuera, ¿necesitaríamos buscar en otro sitio este criterio histológico? No, uno puede, para hacer el diagnóstico de enfermedad IgG4, uno puede no tener histología de ningún lado. La sospecha es, digamos, cuando empezó el caso, la primera sospecha es esta patología por el compromiso multisistémico. Pero no hace falta tener biopsia de ningún órgano específico para hacer diagnóstico de enfermedad por IgG4. De los criterios, una cosa que quería aclarar, de los criterios que hablamos hace un momento, que son los criterios que se aceptan ahora universalmente, la verdad que cuando se reunieron y se publicaron esos criterios, el objetivo, uno de los criterios, no es que los especialistas que ven mucho a estos pacientes ahora puedan hacer el diagnóstico y antes no lo podía hacer, sino para que todos hablemos del mismo idioma, para que nosotros acá digamos, esta paciente pertenece al grupo 1 de la subclasificación, ya todos sabemos que estamos hablando de compromiso pancreático y de vía biliar y no tenemos que estar diciéndolo. Ya sabemos que hay cierta epidemiología en el grupo 4 que tienen menores valores de inmunoglobulina. Bueno, es para hablar en el mismo idioma, es para, cuando se diseñan ensayos clínicos, uno poder hacer valoraciones de respuesta o no respuesta al tratamiento utilizando esos criterios, que por cierto tienen muy alta especificidad y también sensibilidad, pero si uno se guía por esos criterios para hacer el diagnóstico, hay muchos pacientes que van a quedar afuera. Que van a quedar afuera y no quiere decir que no sean enfermedad por IgG4. Siempre el juicio clínico de un especialista que vea muchos pacientes. Obviamente una persona que ve un solo paciente estos en su vida es más difícil, ¿no? Pero de un grupo de especialistas, siempre en general es raro que esta patología la siga un solo especialista. En el hospital tenemos una unidad y somos 12, y tenemos un grupo de WhatsApp de esto. Y cuando alguien se interna con sospecha, hay una alerta como hospitalaria, donde alguien pone la palabra sospecha, nos salta una alerta a nosotros, y todos vamos a ver la historia clínica del paciente, y vamos a tratar de ver, y hablamos y decimos, no tiene compromiso renal, no tiene bueno, y vamos descartando por lo que nos parece. Les cuento algo muy, muy cortito, porque por ahí estoy hablando mucho, pero hace 1 año y medio recibimos un paciente derivado con diagnóstico de colangiocarcinoma. El señor hizo 1 año y medio de quimioterapia, le habían dado 3 meses de vida, y el señor tenía una enfermedad localizada solo en colédoco, segmentaria. Fue muy difícil de diagnosticar y lo terminamos diagnosticando dándole corticoides y viendo la respuesta a corticoides. El paciente vino con 1 año y medio de quimioterapia, con drenajes. El señor hizo una segunda consulta, como él decía, me dijeron que iba a vivir 3 meses, como hace 1 año y medio que estoy vivo, consulté de nuevo. Entonces es tener, digamos, un nivel de sospecha alto cuando hay compromiso de más de un órgano.
Eso es lo que más nos guía, pero los criterios, vuelvo a repetir, no se usan para hacer, o sea, unificaron el diagnóstico, pero uno puede tener un paciente con IgG4 normal y con histología que no encontramos la enfermedad y igual podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad. Sí, doctora, y a eso, y aprovecho que tiene usted bastante experiencia en eso. Yo tengo un paciente que ha estado 2 años tratado con un colangiocarcinoma, con cambios de prótesis cada 6 meses, y cuando llega, derivado de la reumatología, llega por hipertrofia también glandular, y le toma el reumatólogo el inmunoglobulina G4 volando, 1500, 1700. Le hago la resonancia y la resonancia típica, de dilatación de la vía biliar, con zonas segmentarias y con un páncreas con signos de pancreatitis autoinmune, con todas las características muy parecido a este caso. En este caso, como le estoy comentando, la prótesis, bueno, le he dejado ahí, tiene compromiso pancreático, compromiso de la vía biliar, tiene el compromiso glandular, no tiene biopsia. ¿Vale la pena hacerle la biopsia de todas maneras o comenzar los corticoides? En el caso de esta señora ha bajado 20 kilos, pero la señora aparentemente, bueno, es probablemente por el problema malabsortivo, ¿no? ¿Vale la pena de todas maneras confirmar el diagnóstico histológico, hacerle una ecoendoscopía, hacer la biopsia de páncreas? Mira, a este paciente te cuento que es muy parecido, excepto este era peor, porque este paciente no tenía ni compromiso de páncreas, ni compromiso de las submandibulares, entonces era mucho más difícil que tu paciente, porque le pusimos corticoides a alguien que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Encima el paciente se hacía lavajes por el drenaje, hacía colangitis todos los meses, solo, colangitis autolimitadas, así que empeoró la vía biliar de lo que ya venía. Yo creo que a este paciente hicimos un spyglass, una toma de biopsia por spyglass que fue negativa, porque bueno, tuvimos que sacarle la quimioterapia, tuvimos que sacarle el drenaje y ponerle corticoides. Dijimos, bueno, la verdad, lo hablamos con el paciente. Yo creo que este tipo de cosas hay que involucrar al paciente. La respuesta a los corticoides, ustedes saben, todos saben que la enfermedad por IgG4 tiene 2 componentes, el inflamatorio y el de fibrosis. A ver, si uno, cuanto más tarda en poner tratamiento de corticoides o pone dosis bajita y más tiempo desde el inicio de los síntomas hasta empezar, uno corre el riesgo de que ya alguno de los órganos tenga fibrosis. Y hay cosas que no vuelven atrás. Nosotros tenemos 3 pacientes cirróticos, uno con 10 años de evolución de la enfermedad. A los 10 años vino con 10 años de síntomas de afecciones de diferentes órganos. La respuesta a corticoides, lo que tiene esta patología, es espectacular, todos lo sabemos, y responden relativamente rápido. Así que te cuento lo que hicimos con nuestro paciente, le pusimos una dosis de corticoides, ustedes saben que se puede usar entre 0,6 a 1 miligramo, le pusimos la máxima, porque cuando uno le pone la más baja y se está arriesgando en casos como el suyo, doctora, bueno, se está arriesgando, ¿no? Entonces, ya que vamos por la dosis 1 miligramo kilo, y al mes exacto le hicimos una colangioresonancia nueva. La verdad que los cambios siempre son espectaculares y sienten enseguida los cambios, ¿no?, de las subaxilares. Entonces, me parece que, nada, que apoyándose en los criterios y en la negatividad de todo el resto, se puede avanzar y controlarla muy de cerquita, y como siempre, poniendo a los pacientes de nuestro lado, de decirle, mira, esto es totalmente empírico, no tenemos una biopsia, pero vamos por acá, y no ser necio, ¿no? Si en un mes la mejoría no es espectacular, bueno, retirar los corticoides. Ya. Gracias, doctora. Claudia. Sí, doctora, tenemos una pregunta del doctor César Javier Salamanca. Doctor, ¿podría plantear su pregunta? Buenas noches. No, de repente la puede compartir por el chat y seguimos con la presentación hasta que tengamos la pregunta. A ver, continuamos entonces. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué órganos se ven afectados en el espectro de enfermedad sistémica asociada a IgG4? Tenemos la vía biliar, el páncreas, retroperitoneo, aorta o todas las anteriores.
Damos un minuto para que puedan escribir en el chat. A ver, yo no puedo tener acceso al chat. No sé si las doctoras me podrían ayudar a ver qué ha contestado la audiencia. Todos han contestado, la mayoría ha contestado. La mayoría contestó la E. Todas las anteriores. Ok, Sí. correcto. Entonces, prácticamente hay muchos órganos afectados. No sé si nuestras panelistas quisieran comentar algo de esta pregunta. No, potencialmente puede afectar cualquier órgano. Es más, muchas veces el diagnóstico de la afección renal se hace en el contexto de que uno estudia con una colangioresonancia y resonancia completa de abdomen y se ven, digamos, comprometido el riñón con alteración de la corteza, que se ven imágenes típicas, y obviamente la función renal no decae cuando está en etapas avanzadas. Entonces, en pacientes que uno ve que pueden tener compromiso renal, hay que pedir complementos, C3 y C4, que típicamente en esta enfermedad están bajos. Entonces, esperar que tenga una creatinina alta o compromiso es como tardío, pero potencialmente puede comprometer cualquier órgano. Estos que escribiste ahí son los más, bueno, el sistema nervioso central, y el pánico que provoca, pero digamos son de los más importantes. Y típicamente esta patología afecta mucho a las glándulas submaxilares, ¿no? Sí. Y a las lagrimales. Sí. Lagrimales también. El paciente tiene edema retroocular, ¿no? Y ha tenido, justo también, que no le inicié corticoides, o estábamos comenzando a iniciar corticoides, tuvo convulsiones. Entonces se le hizo tomografía y todo, no se ha visto una imagen, pero sospechamos que también puede ser parte del compromiso. ¿Es mujer? Sí, mujer. Más típico, ¿no? Todo el compromiso. En las mujeres, sí, como los asiáticos, es más común el compromiso de cabeza y cuello. Lo que incita a utilizar rápido corticoides son cuando hay sospecha de compromiso renal severo, compromiso de vía biliar severo y sistema nervioso central. Son los tres órganos como que uno dice, bueno, acá no espero, acá sí me apuro, porque son los tres que pueden dejar secuela, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, el tratamiento se le inició con prednisona de 60 miligramos día por 2 semanas con un desescalamiento progresivo. 8 meses después, la paciente continúa con prednisona de 10 miligramos por día y por esa insuficiencia pancreática que se le tomó al principio y después durante el seguimiento persistía con menos de 10, la paciente actualmente está con pancreatina 300 miligramos, una tableta con las comidas. Ahora, ¿cuál de los siguientes medicamentos ha demostrado mayor efectividad en casos de refractariedad a corticoides o recaída de pacientes? Tenemos la satioprina, el rituximab, 6-mercaptopurina, el mofetil-micofenolato o el metotrexato. Esperamos un minuto para que los participantes puedan escribir sus respuestas. Doctoras, ¿me podrían ayudar con las respuestas del público? Sí, han puesto B. La B, rituximab. La B puso la mayoría, sí. Ok, efectivamente es el medicamento con mayor efectividad en caso de que no usemos corticoides como primera línea o hayan fallado. Entonces, durante la evolución clínica... Perdóname, una pregunta. Ahí hablas de refractariedad o recaída. Cuando hay una recaída, se puede volver a iniciar corticoides, ¿no? Sí, también, sobre todo cuando se baja la dosis. ¿Y vos por qué llamaste a esta paciente refractaria? No. Pensé, ok, la pregunta es general. Okay. Exacto, sí. Okay. La pregunta es general. Entonces, lamentablemente no se le pudo hacer un control de IgG4 anterior, o sea, digamos, tuvimos que esperar 8 meses por temas económicos y que, bueno, no tiene acceso a este servicio nacional.
Entonces, recién se le pudo hacer el control 8 meses post tratamiento, en el cual los valores de IgG4 normalizaron, así como los demás valores del IgG1, IgG2 o IgG3, pero las tasas de cal seguían en una insuficiencia pancreática exocrina severa. Entonces, con respecto a estos valores, tenemos la evolución laboratorial de la fosfatasa alcalina. Estos fueron los dos valores que llegó a 1706 y 1628. Se le iniciaron los corticoides, en el cual se evidenció una baja sostenida, ¿no? Hasta el momento hasta la actualidad. Igual no ha llegado a valores, digamos, normales, porque el límite superior de nuestra institución es 126. Entonces, doctora, yo tenía una consulta para las panelistas, si es que se debería lograr la normalización del perfil hepático, pese a tener una mejora de la IgG4 y también imagenológica, que ahorita lo voy a mostrar, pero si se busca la normalización o si es que persiste alterado o elevado, tengo que pensar en otras causas de colesterol. No, mira, digamos, lo que se habla de respuesta al tratamiento, como hablábamos antes, la respuesta inicial a corticoides la tienen todos los pacientes. Después puede haber que ante el descenso progresivo reboten, o sea, tengan un empeoramiento, ya sea del laboratorio, IgG4 de imágenes, o puede ser que al suspender los corticoides recaigan, que es la regla casi, más en una paciente mujer con este compromiso, como hablamos hace un rato, de cabeza y cuello, recaen todos. Está escrito que son los que más recaen y son los más difíciles de tratar. En esta patología todavía no hay una descripción mundial de, como todos ustedes saben, ustedes ven pacientes con hepatitis autoinmune o con otras enfermedades inmunológicas, vieron que en algunas enfermedades inmunológicas está descrito diferentes formas de responder. O sea, lo que está escrito típicamente que entre el tercer y el cuarto mes o sexto, cuando mucho, si un paciente va a responder, debiera tener todo mucho mejor. Si el paciente queda con una insuficiencia pancreática o con la leve fosfatasa alcalina, esto probablemente en ella, me parece a mí, debe tener que ver con el tiempo que transcurrió de enfermedad, donde vos ya tenés el componente de fibrosis, ¿sí?, asociado a la inflamación. Entonces vos mejoraste la inflamación, la fibrosis no te mejoró, y la verdad que la única droga que mostró, no hay miles de trabajos, pero los pocos trabajos que hay con rituximab, es la única droga que demostró que no se usa como droga de inducción, ¿no? Eso queda claro para todos, no es una droga de primera línea. Uno no pone rituximab y no pone corticoides. La droga de inducción de remisión de la enfermedad son los corticoides, y por ahora creo que van a seguir mucho tiempo, digamos. Es una droga, es una dama de compañía el rituximab, pero sí se vio, utilizando biopsias pareadas en algunos estudios, que sería la única droga hasta el momento que podría mejorar la fibrosis. Yo no sé eso, si es tan así a favor del rituximab o hay un bias, ¿no? Porque se estudió típicamente ahí, y quizás si uno le diera más tiempo a los pacientes con los corticoides o descendiera más lento o los dejaría con una dosis más bajita, no se sabe tampoco qué pasaría. Entonces, nosotros creemos que debe haber un subgrupo de pacientes que responden más lento, un subgrupo de pacientes que responden más rápido, un subgrupo de pacientes que ya tienen fibrosis y no van a mejorar. Esta paciente va a ser muy raro que la insuficiencia exócrina que tiene el páncreas mejore con el tratamiento que le pusiste. Probablemente no, y probablemente le quede un poco de FAL, pero nosotros si la cobertura médica es buena y podemos, y tenemos muchas dudas, como teníamos este señor del cáncer, al mes, con una buena dosis de corticoides, al mes la colangioresonancia mejora espectacularmente. Y a los 3, 4 meses debiera ser casi normal, 3, 4 meses. Siempre uno tiene que ver de dónde parte, ¿no? La pregunta es, si uno tiene laboratorio completamente normal, todos los marcadores de inflamación completamente normal, y la colangioresonancia, por ejemplo, de esta señora muy mejorada, pero no normal, ¿qué hacemos con los corticoides? ¿Se los suspendemos o se los mantenemos más tiempo o agregamos una segunda droga? Bueno, y ahí está la discusión de que hay un grupo que les encanta dejar a los pacientes con corticoides toda la vida y dosis más altas, y después la va bajando y dosis más pequeñitas mucho tiempo, que eso es más del resorte de Japón y Asia en general, o tenemos otra línea
de los europeos, los americanos y nosotros, que nos gustan más tener una dama de compañía, como la satioprina, como el micofenolato, como otras drogas que nos permiten ahorrar corticoides y nos permite que el paciente en este tapering no haga otro pico. Recordemos que, nada, esta patología aparece después de los 60 años, o 50 y pico, 60 años, muchos son comórbidos, y sabemos que van a recaer, esta señora va a recaer. Entonces, como nosotros de entrada sabemos que esta señora va a recaer, no como tratamiento de inducción, pero rápidamente le hubiéramos puesto azatioprina a ella. Y la azatioprina, la dosis máxima es 2.5 miligramos kilo. En general no empezamos con eso, empezamos con 1.5 o 1, y vamos viendo la tolerancia, etcétera, pero es una excelente dama de compañía y no es cara. Digamos, o sea, de entrada no le hubiéramos dado rituximab a esta señora. Sí, efectivamente, bueno, esta paciente recibió solo corticoides, no le hemos agregado ni rituximab ni azatioprina. La mantenemos ahorita con 10 miligramos por día de prednisona, ¿no? Viendo toda la evolución favorable de las inmunoglobulinas, de los valores de fosfatasa, y a continuación voy a presentar los valores de la colangioresonancia control. Doctora, en este momento, ¿usted la dejaría con 10 de prednisona, le bajaría a 5, le agregaría azatioprina? Yo le agregaría azatioprina a ella. Y la dejo con prednisona de 10. ¿O le bajo? Sí, después que le agregues la azatioprina, tenés que esperar 2 semanas. La azatioprina, cuando la pones, la controlas a las 2 semanas, después al mes, después cada 2 a 3 meses, después cada 3, 4 meses, y después podés pasar a cada 6 meses si la tolerancia es buena. El primer control de las 2 semanas, la azatioprina, cuando la pones entre las 4 y 6 semanas, lo que te puede provocar es una pancreatitis leve, muy rara, no es frecuente de ver, y si te la provoca es leve. Por eso mucha gente le tiene miedo a la azatioprina, no le gusta mucho por esto, dice, no, pero si ya tiene el páncreas enfermo y encima le voy a poner azatioprina, bueno, no pasa nada, es una droga muy noble la azatioprina y es barata. Lo único que sí, en muchos pacientes, casi nosotros el 20%, tienen mala tolerancia digestiva, vómitos, mucho disconfort abdominal, así que se la damos con la comida, a la cena. O sea, terminan de cenar, la toman y se van a dormir. Eso toleran un poco mejor. Pero esta señora, nosotros por ahí un poco antes le hubiéramos puesto azatioprina, te va a permitir ahorrar corticoides y es una señal que ya sabes que va a recaer. Cuando el problema de las recaídas, porque uno dice, bueno, pero recae y le vuelvo a poner corticoides, pero volvemos a una dosis muy alta y primero que cada recaída provoca inflamación y daño orgánico que a veces tiene secuela y no vuelve para atrás. Y después, tenés que empezar de nuevo con el tapering, los controles, o sea, empeoramiento de la glucemia, síndrome metabólico, la mayoría se ponen diabéticos, o sea, te permite eso. Cuando vos ya entras y decís, este paciente va a recaer, nada, le ponemos una dama de compañía más temprano, porque nunca le vas a poder sacar los corticoides. Fíjate, ya estás a 10 meses y todavía tenés ahí algunas cosas. Y algunas cosas no las vas a recuperar. Yo creo que ese páncreas va a ser muy raro que lo puedas recuperar. Sí, efectivamente, el control de la lactasa igual salió menos de 10, ¿no? Después de 8 meses de tratamiento, igual eso ya aparentemente está así, atrofiado. Y bueno, la colangioresonancia persiste el colédoco dilatado, pero ya no lo informan como engrosamiento y lo hemos evidenciado en la imagen. El páncreas lo mencionan ahora de aspecto normal, no hay evidencia de lesiones sólidas ni quísticas. Y esta es la imagen de la colangioresonancia control. Vemos que acá, por ejemplo, en relación a la imagen anterior, tenemos una vía biliar que no está con paredes tan engrosadas como en el primer caso. Todavía persiste una dilatación del colédoco, pero las paredes definitivamente no están como la primera imagen que hemos visto. Tenemos acá el corte axial, el cual el páncreas ha disminuido el volumen, no tiene el aumento de la cola que tenía en la imagen previa. Entonces acá vemos el páncreas en general con disminución del volumen, ¿no? En la otra imagen teníamos una cola muy grande y bueno, acá
impresionara que todavía sigue con paredes lisas, ¿no? Pero definitivamente no es el tamaño de la imagen que teníamos en la primera. Entonces, la pregunta 5. En relación con la terapia con corticoides, señale la alternativa incorrecta. Se sugiere inicio de prednisona o prednisolona oral a una dosis de 0.6, en la mayoría de casos de 30 a 40 miligramos día, por 2 a 4 semanas como terapia de inducción. Se recomienda desescalamiento progresivo de 5 miligramos cada 1 o 2 semanas. Se debe comprobar la respuesta al tratamiento con corticoides mediante imágenes o valores de IgG4. La dosis de mantenimiento en la mayoría de casos es de 5 miligramos día y pese a tener buena respuesta al tratamiento, el tratamiento de corticoides en todos los casos debe ser de por vida. Damos un minuto para la respuesta. Doctoras, ¿me podrían informar qué ha respondido la mayoría en el chat? La E. La E. Bueno, esta pregunta es muy debatible, por eso la trajimos Sí. para discutir esto, porque hay muchos autores que mencionan que se puede dar un tratamiento de 6 a 1 año y de ahí suspender, pero tenemos su experiencia en la cual hay mucha recaída, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar, doctoras, sobre su experiencia en este tema? Primero, con respecto a la A, viste que dice, se sugiere inicio prednisona oral a dosis de 0,6. A ver, se puede dar dosis entre 0,6 a 1 miligramo kilo, inclusive se pueden dar pulsos de solumedrol, de metilprednisolona, en casos muy graves. Nosotros hemos tenido pacientes que entraron directamente a terapia intensiva, con 20 de bilirrubina, con compromiso neurológico. Esos pacientes directamente les hicimos pulsos de solumedrol, está descrito que uno lo puede hacer. Cuando vos mirás los estudios que comparan darle 0,6 miligramos o 1 miligramo, la diferencia en lograr la remisión más rápido y disminuir la chance de, digamos, de recaída es un 10% de diferencia, que es bastante cuando le das 1 miligramo kilo. Así que hay gente que entra con 1 miligramo kilo. Obviamente pones en la balanza la edad, las comorbilidades, etc. Lo del escalamiento progresivo de 5 miligramos cada 1 o 2 semanas, a ver, en los pacientes que uno cree que van a recaer, y si toleran bien, hay factores, ¿no? Hay algunos pacientes que uno ya sabe que van a recaer, como esta señora. Compromiso multisistémico recaen más, cabeza y cuello muy difíciles de tratar recaen más, altos niveles de IgG4 recaen más. Entonces sería esta señora. Entonces, esto de que bajar los corticoides de manera muy lenta es así, hay que hacerlo muy, muy lento. Después pusiste, se debe comprobar la respuesta al tratamiento con corticoides mediante imágenes. Sí, en realidad le hacemos, lo que nosotros hacemos es, como todos los pacientes son distintos, es todo lo que estaba alterado, lo seguimos con lo que estaba alterado, ¿no? Viendo si mejora. Lo que estaba normal, digamos, no seguimos, no sé, si tiene un factor reumatoideo normal y no sirve para nada, es súper inespecífico, no se lo volvemos a repetir. Pero si a esta señora le hubiéramos seguido con lo que le seguiste vos, y la colangioresonancia y resonancia se lo hubiéramos hecho por ahí a los 3 meses, en lugar de a los 8. Para esto también, para ver cómo viene, ¿no? Y después, pese a la buena respuesta al tratamiento, el tratamiento de corticoides debe no, pero en la mayoría de los pacientes termina siendo de por vida, ¿no? Pero no debe. Y nada, y ahí venía yo con lo de las damas de compañía, ¿no? Y nada, y yo creo que el rituximab y los trabajos nuevos que hay con los anti-CD19, que hay, viste, 2 ensayos clínicos en este momento, creo que van a revolucionar el tratamiento de esta enfermedad. Yo creo que probablemente el rituximab entre más temprano, dentro de muy poco. El tema del rituximab es el costo, es de la forma de administración, son los efectos adversos a largo plazo, pero es una droga, la verdad, que cada vez que la hemos usado, la usamos en 8 pacientes, nada, te dan ganas de decir, ¿para qué le puse corticoides? Lo hice sufrir, ¿no? Con los corticoides, pero bueno, tiene todas estas contras, ¿no? Sobre todo los costos y nada, y que es endovenoso, y que tiene que ir al hospital, etc. Es una muy buena droga, digamos. Ok, muchas gracias, doctora.
Y bueno, ese es el final de la presentación. Vamos a responder algunas preguntas del público que tenemos acá. Bueno, tenemos la pregunta del doctor Eloy Puente. Él tiene un caso donde tiene una paciente mujer de 54 años con 2 años de ictericia, baja de peso, dolor en hipocondrio derecho, serostomía. En el examen físico hay tumores también submandibulares, sensibilidad, o sea, dolor a la palpación hepática y hepatoesplenomegalia. La IgG4 en esta paciente salió elevada en 1650, con una fosfatasa alcalina de 258 y una GGT de 200. En la colangioresonancia también había una estenosis distal del colédoco, una dilatación del colédoco hasta 17 y un páncreas en salchicha también muy parecido a este caso. Pero evidenciaron signos de hipertensión portal. En la endoscopía habían varices gástricas de tipo IgB1 aisladas, y en la angiotem, pensando en causas, por ejemplo, vasculares, no había trombosis. ¿Cómo se asociaría la relación de la colangiopatía por IgG4 con hipertensión portal? ¿Puede ser una causa? ¿Puede haber alguna etiología por ahí? En realidad, nosotros tenemos en nuestra serie 2 cirróticos, ¿sí? A ver, cuando un paciente tiene hipertensión portal, lo primero que hay que descartar es todas las causas más comunes de hipertensión portal, ¿no? Todas las más comunes. Si uno descarta todas las causas y la única patología que tiene es esta, la verdad que cuando esta patología librada al azar va a provocar fibrosis en cualquier órgano con el cual quiera comprometer, ¿no? En el caso del páncreas, en tu paciente quedó con una insuficiencia pancreática exócrina que ustedes mismos ven que no va a mejorar, no se mueve de ahí la elastase, va a ser muy difícil que mejore, aunque mejore un poco la inflamación, porque vos con los corticoides le sacaste la inflamación, pero la fibrosis no. Con el hígado probablemente pase lo mismo, hay algunos pacientes que hacen fibrosis. Ahora, si es causa de cirrosis, no, uno debiera decir en un grupo de patología, la enfermedad por IgG4, los pacientes terminan cirróticos, la respuesta debiera ser no, global, ¿no? Porque no es lo más común. Hay que descartar otras causas de hipertensión portal. Pero bueno, nosotros tenemos en la serie 2 cirróticos que no pudimos encontrarle otra cosa que no fuera enfermedad por IgG4. Hay que ser cuidadosos también, porque la cirrosis de por sí, si ustedes empiezan a pedir IgG4, hay muchos que las pueden tener alta. Entonces, siempre pensar en esta patología cuando tiene compromiso multisistémico. Si es cirrosis sola, bueno, no. Pero si tiene compromiso en el páncreas, si tiene compromiso en las submaxilares, bueno, es otra cosa, ¿no? Siempre cuando el compromiso no es de un solo órgano, es más fácil, mucho más fácil pensarla y que sea en una enfermedad por IgG4. Es muy difícil cuando es compromiso de un solo órgano. Ahí es muy difícil hacer el diagnóstico. En general son excepciones. Los pacientes vienen con diagnóstico de algún cáncer, le sacan parte de ese órgano y ahí se descubre que se enferma por IgG4. Porque es muy difícil hacer el diagnóstico cuando está comprometido un solo órgano. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora Isamar Gutiérrez. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo recientemente he tenido un caso de un paciente de 47 años que ingresó a descartar un NM de cabeza de páncreas. Se le hizo la colangioresonancia y informaba que había una masa en cabeza de páncreas, pero no había un páncreas en salchicha y que además tenía engrosamiento del colédoco. Bueno, se le programó a la biopsia y esta fue compatible con una pancreatitis autoinmune por IgG4. Mi pregunta es la siguiente: ¿vale la pena también hacerle biopsia del engrosamiento del colédoco? Yo ya puedo asumir que estamos ante un cuadro de una pancreatitis autoinmune e iniciar los corticoides. Lo digo porque pues, en el hospital no tengo esa logística, pero se le inició el corticoide. Y otra pregunta, aprovecho para mencionar, es si vale la pena también, como usted mencionó, que mientras antes inicio el corticoide es mejor, a veces pues nosotros desfocalizamos, ¿no? Por otorrino, por odontología, para iniciar el corticoide. Pero bueno, tengo una amiga reumatóloga que le comenté si esto estaba pues validado y me dijo que dependía de la dosis, que normalmente a 0.6 no, pero que en un miligramo podríamos ver, ¿no? Y mi tercera pregunta era, ¿qué porcentaje de compromiso por IgG4 sistémico responden a los corticoides, ¿no? Por lo que he leído es alto el porcentaje, ¿no? Pero quisiera que me ayuden en esa pregunta.
La primera es podés no hacerle biopsia al colédoco. No hace falta a esa paciente hacerle biopsia al colédoco porque tenés algo que es raro de ver, que tenés una histología súper compatible. Ojo con diagnosticar enfermedad por IgG4 solo con biopsia y que no tenga otra cosa. ¿Por qué? Por ejemplo, cáncer de páncreas, si vos estudias los cánceres de páncreas, alrededor del cáncer de páncreas puedes tener toda una reacción inflamatoria con aumento de células plasmáticas y aumento de IgG4. Así que uno tiene que estar muy, muy seguro que no tiene un cáncer de páncreas. Cuando uno ya lo descarta, nosotros tenemos 8 personas que vinieron derivadas con diagnóstico de cáncer porque se manifestó como, como lesiones tumorales, ¿no? Y esas creo que 5 eran probables cánceres de páncreas. Entonces uno cuando ya está bien seguro que no es un cáncer de páncreas, si tenés afectada la vía biliar, no hace falta estar biopsiando todos los órganos como por ahí charlamos un poco al principio. Y sí tenés que buscar si hay afección de otros órganos y tenés que pedirle todo el resto del perfil de laboratorio que se necesita para esta patología, que no es solo, digamos, niveles elevados de IgG4, que son inespecíficos. Como dijo la doctora Bustios hace un rato, pueden subir en la CEP, en el colangiocarcinoma, en la cirrosis, en un montón. O sea, con eso solo no hay que quedarse. Pero en ese caso que vos contaste no hace falta hacer una biopsia de colédoco. Pero bueno, ojo con esto de la histología, que tienes una histología buena. Me olvidé tus otras preguntas, perdóname. La respuesta al corticoide y la respuesta al corticoide es espectacular, inicial. O sea, vos le pones 1 miligramo kilo, van a responder todos. Si un paciente a 1 miligramo kilo en 2 semanas, que es en general el tiempo que los controlamos una semana para que estén tomando bien las cosas, que no hayan hecho lío, que estén tomando el protector gástrico, etc. Pues somos un poco exagerados en realidad, pero lo podrías controlar en las 2 semanas. Y después a las 2 semanas de nuevo. O sea, al mes tiene que estar así, mucho mejor. ¿Sí? No, y la doctora hablaba de la desfocalización, ¿no? Su experiencia en la desfocalización, porque yo también, en la mayoría de mis pacientes que iniciamos con corticoides, no le hacemos desfocalización. Antiguamente hacíamos, sí, ¿no? Parásitos. No sé lo que es, perdón, no sé qué es desfocalización. Descartar infecciones. Entonces, un paciente asintomático va a iniciar corticoides y le hacen todo, van a odontología, parásitos, exámenes pancultivos. ¿Para qué? ¿Para ponerles inmunosupresores? Iniciar corticoides. No, lo que sí tienen que descartar, 3 cosas, 3. HIV, obvio, todos estos pacientes tienen HIV negativo, hepatitis B y hepatitis C, bueno, estamos entre hepatólogos, pero los reumatólogos hacen lo mismo, o sea, lo tienen que descartar, y TBC latente. No tienen que ir a ningún lado, nosotros no lo mandamos a ningún lado, lo hacemos nosotros, o sea, le pedimos una PPD, placa de tórax, hepatitis B, hepatitis C, HIV, y se terminó, y están todos vacunados, o sea, vacunados para COVID con la vacuna bivalente, para gripe, neumonía y hepatitis virales. ¿Por qué hacemos todo eso? Que en la mayoría de los pacientes nos da tiempo para hacer todo eso juntos, pues tenés 10 días y vas haciendo todo eso y iniciamos corticoides. Pero no los mandamos a ningún lado, porque hasta que sacan turno, lo ve y le dice, ¿para qué vino? Encima, que nos ha pasado, ya nada, lo hacemos nosotros. Como los reumatólogos en nuestro hospital, los reumatólogos no nos mandan a hepatología para que le pidamos hepatitis B, C. Lo hacen, está como sistematizado, y en el resto del mundo tampoco, no los mandás más, porque creo que pasa eso, lo mandás y te vuelve a los 6 meses, ¿viste? Igual, sí, acá también. Sí. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más del auditorio? El doctor Henry ha levantado la mano. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo había escrito en el chat, pero buenas noches con todos. La pregunta es puntual. A la doctora Casiato, específicamente en su experiencia y en su unidad que maneja estos pacientes, ¿hay algún acompañamiento de la medicación con la terapia inmunosupresora? Porque he visto algunos reportes, por ejemplo en Argentina, que utilizan trimetoprim, sulfametaxazol junto a la terapia y también IVP, ¿no? Acá no he visto mucho eso, pero no sé cuál es su experiencia, doctor. Gracias. Sí, nosotros, sí, primero
lo que dijimos hace un rato, todos los pacientes les descartamos A, B, C, HIV, TBC latente y los vacunamos. Y después cuando les ponemos tratamiento, como nosotros usamos más tirado para 1 miligramo kilo, en general a veces hay mala tolerancia digestiva, entonces le damos profilaxis con IVP por 1 mes, después se lo sacamos. Les damos buches con nistatina, porque hemos tenido muchos pacientes que vienen con dosis alta de corticoides y hacen con 60, más o menos de Altisona, te hacen mucha cándida en la boca, así que los mandamos con nistatina, con buches de nistatina y tragar cada 6 horas, eso por el primer mes. Ya cuando tenés menos de 12 del Altisona es raro que aparezca cándida, así que cuando estamos con menos de 12 más o menos ya se lo bajamos o se lo suspendemos directamente. Y lo del Bactrim es, la verdad, a esas dosis, como lo vas a tener bastante tiempo, nosotros les damos profilaxis a veces 2 meses, una cosa así. Pero sí, utilizamos profilaxis. Es lo mismo que hacemos en trasplante. ¿Sí? O sea, yo hago trasplante, así que es el mismo combo que les damos a los pacientes en trasplante. Y aparte, vuelvo a repetir, nosotros usamos bastante azatioprina, micofenolato, o sea, como damas de compañía en pacientes que ya sabemos que nunca le vamos a poder sacar los corticoides. Doctora, al final, una última pregunta. Respecto a la serología con Epstein-Barr en estos pacientes que van a recibir azatioprina, ¿lo tienen en cuenta o independientemente de eso? Sí, a todos se los hacemos, pero independientemente de cómo le dé, se lo damos igual. No hay mayores problemas. No hemos tenido mayores problemas con... Es una droga muy noble y sobre todo barata, ¿no? Y nada, creo que es con la droga que más experiencia hay. Es una droga vieja, pero yo creo que las nuevas drogas, nada, tanto, yo creo que cada vez estamos usando más rituximab y cuando yo creo que van a terminar aprobando los anti-CD19, no lo sé, pero bueno, están terminando los estudios de fase 3, así que veremos por ahí este mismo año, ya cerró el reclutamiento, por ahí este mismo año ya hay resultados de drogas, yo creo que se van a venir drogas, que no vamos a ver pacientes con enfermedad tan avanzada, me parece, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero agradecer a la doctora su experiencia que nos ha brindado, porque estos son casos que nosotros tenemos en forma, no es muy poco usual, como ve, cada uno tiene un caso en forma aislada, algunos lo tratan, algunos no lo tratan y lo confunden con colangiocarcinoma o con otro tipo de lesiones y finalmente la terapia se demora, como en el caso de la paciente que tiene 2 años con el diagnóstico de colangiocarcinoma. Y no, sí sería bueno, ahora que estamos bastantes, compartir nuestros casos, porque yo creo que es importante tener una serie de casos en el Perú, ¿no? No hay ningún reporte de casos de este tipo de patología reportado, ¿no? No, mira, nosotros ahora ya lo terminamos, lo estamos terminando de escribir, porque como vos decís, uno siempre lee, digamos, datos de Europa, de Estados Unidos, o de esto que tienen mucha experiencia los asiáticos, y uno dice, a ver, nosotros tenemos los pacientes, lo que pasa es, bueno, obviamente todo es más a pulmón, ¿no? Que en otros países que quizás es más fácil algunas cosas, pero los pacientes los tenemos. Nosotros tenemos 103 pacientes. De los 103 que tenemos, solo 47 cumplen los criterios. Entonces, cuando uno va a hacer una publicación en la actualidad de esta patología, lamentablemente para poder publicar y decir, este mejoró, este no mejoró, hay que usar los criterios, porque la idea es que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, a ver, nosotros nos encantaría publicar con los 103 pacientes, no podemos, porque hay que utilizar los criterios para poder publicar, pero los 103 tienen enfermedad por IgG4, y eso es lo que hablaba hace un rato, de que en la práctica diaria no se utilizan los criterios para diagnosticar esta enfermedad. Es como una guía, ¿no? Pero los criterios se hicieron para... aunque tienen muchísima especificidad y también sensibilidad, se hicieron para que todos hablemos el mismo idioma. Que cuando ustedes lean un artículo y digan, tenía 28 puntos de los criterios y ahora tiene 12, digan, mejoró. Bueno, porque ya saben de lo que están hablando, ¿no? Y que todos hablamos un paciente en Perú, va a ser lo mismo que un paciente en Argentina. De hecho, yo
creo que algo debe tener de los 47 pacientes, 8 son o de Bolivia, o de Perú, o de una zona del sur, que nosotros por acá tenemos mucha CBP y CEP. Algo debe haber, ustedes saben que el antígeno de esta patología todavía no se conoce. No sabemos ni la prevalencia que tenemos de esta patología. Así que, nada, es como ustedes dijeron, es juntarse con algo, esto es muy sencillo, con algo, nada, descriptivo, que es lo que hicimos nosotros, y juntar datos. Cuanto más nos juntemos, más fuertes son los datos. Y hay que publicar en Latinoamérica. Uno no lo hace, nada, como nosotros tampoco lo hacemos, no publicamos, tenemos 10 deseos y cumplimos 1, o mucho menos. Pero hay que mostrar los datos porque están y son los mismos pacientes, pero bueno, nada, es mucho trabajo a pulmón, ¿no? A veces. Gracias, doctora. Claudia. Sí, doctoras, muchas gracias por su experiencia, por compartir todos sus conocimientos. Como dijo la doctora Bucios, pues acá tenemos muy pocos casos y muchas veces, por más que se lee, pues no es lo mismo que tener experiencia con un montón de pacientes y que nos pueda contar cómo ha ido en su evolución, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas de la audiencia o comentarios de panelistas, yo creo que podemos dar concluida la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo su participación y, bueno, recordar que habrá otro caso ya próximamente para poder asistir también. Yo les quería agradecer, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta, nada, discutir pacientes. Si puedo transmitir algo de lo que veo, me encanta. Y les robamos a 2 médicos peruanos que hoy, para sobornarme, me trajeron ceviche y lo lograron, porque no sé cómo hicieron eso, pero ahí los tenemos, son un amor los dos, y Ulisa, que yo le digo Juliana y siempre me reta que se llama Ulisa y no Juliana, y José, son un amor, pero bueno, ahí en 2 meses los vamos a devolver, pero muy buenas personas. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Que tengan muy buenas noches, por los panelistas. Buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego.